Señoras y señores, yo soy Mauricio Ríos García, bienvenidos a un nuevo episodio de Poder y Mercado. Mi nuevo invitado es gerente de relaciones de Monetary Metals. Antes de unirse a esta empresa, se desempeñó como corredor senior y director de desarrollo internacional en Shift Gold, donde ayudó a una amplia gama de inversionistas a obtener una asignación estratégica, en oro y plata en su portafolio de inversión, tanto en Estados Unidos como en el resto del globo. Recibió una maestría en economía de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, España, donde estudió con renombrados economistas como Jesús Huerta de Soto y Juan Ramón Rayo, entre otros. Mi invitado de hoy es Dixon Buchanan. ¿Cómo estás, estimado Dixon? Estoy encantado de recibirte y saludarte de nuevo para que podamos conversar en Poder y Mercado. ¿Cómo estás? Todo bien y muchas gracias por tenerme, Mauricio. Un placer. ¿Dónde estás tú ahora mismo? ¿En Nueva York? En Nueva York no, nos mudamos de Nueva York hace 2 años. Ahora estamos en Filadelfia, que está muy cerca de Nueva York. Y bueno, antes de todo lo que pasó con COVID-19, me estaba comunicando a Nueva York para trabajar allí. Mantenemos una oficina o una presencia en Nueva York, pero ahora con todo lo que está pasando con la pandemia, estamos básicamente trabajando desde casa todos. Así que... Ok, Sí. fantástico. Bueno, de lo que vamos a hablar ahora, para quienes no se han dado cuenta todavía, es de metales preciosos, de nuevas formas de invertir en metales preciosos. Monetary Metals está innovando con ciertas ofertas, son asesores también, así que no se lo vayan a perder. Es sumamente interesante, sobre todo dada la coyuntura. Pues bien, mira, estimado Dixon, no todos los días se conoce a un gestor de metales preciosos como oro y plata físicos, así que, por favor, cuéntame primero sobre cómo llegaste a esta industria, cuánta experiencia tienes en la industria o cuánto tiempo llevas trabajando ya en la industria concreta de los metales preciosos. Sí, claro, pues ahora creo que estoy llegando a tener casi 10 onzas. Bueno, 10 onzas, no, 10 años. Perdón, es que siempre estoy pensando en las Correcto. onzas. Sí, casi 10 años. Eh, Como dijiste, empecé primero con la empresa de Peter Schiff. Eh, sí, trabajando con los metales preciosos físicos. Y estaba allí por 4 años y luego me mudé a Monetary Metals y he estado con Monetary Metals casi 4 y 5 años. Así que sí, mucho tiempo trabajando en esta industria. ¿Por qué lo elegí? Es que es una pregunta difícil de contestar, ¿no? Cuando yo estaba estudiando, por ejemplo, en Madrid, no estaba pensando en trabajar en esta industria, no fue parte del plan. Pero yo siempre, bueno, desde hace mucho tiempo, eh, siempre pensaba que nuestro sistema monetario, tanto en los Estados Unidos como en otros países, no, no estaba bien, no me pareció estable, seguro, honesto. Y por lo tanto siempre veía el oro y la plata como un dinero sólido, un dinero honesto y un lugar donde si alguien tenía una preocupación en cuanto a sus ahorros, su patrimonio, podría por lo menos guardar una parte de ello en estos activos. Y yo era inversor en metales preciosos, así que cuando cuando terminé mis estudios, pensaba que fue un trabajo que podía hacer, que podía manejar. Así que ahí empecé a trabajar en ello. ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en la industria de los metales preciosos? Porque ya vas 10 años, vamos, no es poco.
Hombre, pues yo creo que para mí es la parte más económica que me gusta. Me gusta es que hay dos formas de ver los metales preciosos. Los pueden ver como cualquier otro commodity, como petróleo o azúcar o café o así, pero con el oro y la plata es que son diferentes, tienen características diferentes que el petróleo o el azúcar o cualquier otra cosa. Y las características que tienen son monetarias. Y es esa parte de la historia monetaria, la parte económica que me atrae, que me llama la atención a la industria y más que nada lo que me ha atraído a Monetary Metals, porque lo que estamos haciendo en Monetary Metals es realmente algo diferente en cuanto a esto. Ah, correcto. Te pregunto esto porque 10 años creo que es una cantidad de tiempo o es una cifra clave en la coyuntura económica internacional y sobre todo respecto de la gran recesión que tuvimos a partir de 2008 para adelante y la forma en que la Reserva Federal terminó respondiendo ante esa crisis. Es decir, ¿por qué crees tú que en los últimos 10 años, si la Reserva Federal se supone que ha intervenido de semejante manera con todos los QE y muchos, no pocos economistas, sobre todo de tu perfil, se atrevieron a decir que incluso habría hiperinflación, pero no hubo hiperinflación? Entonces yo aquí estoy tratando de ser más o menos como el abogado del diablo. ¿Qué crees tú que ha sucedido? ¿Por qué los metales preciosos han estado tan castigados en este último periodo de 10, 12 años desde los QE de la Reserva Federal? ¿Y por qué, para hablar de un momento un poco más cercano al actual, hace unas pocas semanas nada más, el oro llega a superar incluso los $2,000? ¿Qué crees que ha pasado en estos últimos 10 años y sobre todo, qué ves que está sucediendo ahora mismo? Muy buena pregunta. Es una pregunta larga y grande, así que voy por partes. Yo, pues, la primera cosa de decir es que la manera en que yo entiendo lo que es la inflación o la hiperinflación ha cambiado a través de los años. Y ahora tengo un entendimiento un poco, bueno, no un poco, pero sí, la verdad, diferente de lo que tenía. Y además hay mucho debate en el mundo económico, en el mundo de inversiones, de lo que es la inflación, de lo que es la deflación. Lo que es una burbuja. Bueno, sí, claro. O sí que tenemos inflación en estos activos, pero en estos no. Yo he llegado al entendimiento de que la inflación yo la defino como una expansión crediticia por el Banco Central. Y no necesariamente tiene que manifestar o revelarse en unos precios consumidores aumentando. Ascendentes. Sí. Y de hecho, yo creo que no lo entiendo como imprimir dinero, no lo entiendo como decías, los precios consumidores a la alza. Yo creo que todo esta es una distracción, no va al fondo de lo que está pasando. Y si lo entiendes así, no hay una razón necesaria porque el oro como activo o la plata tiene que subir en una expansión crediticia. No hay una relación uno a uno con estas dos cosas. Hay muchas razones porque alguien quisiera comprar una onza de oro. Y no tienen que ser que sea una expansión crediticia por el Banco Central. De hecho, hay datos históricos donde si aceptamos las definiciones
¿cómo es? Tradicionales de lo que es la inflación y deflación, hay datos históricos donde el oro, pues, aumenta en periodos de deflación, tanto en periodos de inflación. Pero aún así, no es una relación perfectamente uno a uno, ¿no? El oro es un activo muy único y como en inglés decimos, marches to the beat of its own drum, como que puede tener periodos de tiempo donde está a la alza o a la baja, no importa los otros factores macro, por ejemplo. Ahora no estoy olvidando la pregunta que me hiciste. Porque no, vamos muy bien. Te pregunté por qué los metales preciosos en general, aunque no existe una relación directa entre la expansión monetaria y crediticia de la Reserva Federal, han sido tan castigados al mismo tiempo. Y ahora, si bien la Reserva Federal está con la misma operativa que aplicó desde la Gran Recesión, sí vemos el oro, por ejemplo, hace unas pocas semanas nada más, habiendo superado los $2,000. Sí, de nuevo es muy difícil de decir definitivamente cuáles son las razones. Yo creo el oro siempre recibe capital en periodos de incertidumbre y en este año hemos visto mucha incertidumbre, tanto con la pandemia, con las nuevas políticas de la Reserva Federal y cómo ha respondido a la crisis. Es que están haciendo las mismísimas cosas que había hecho desde la crisis en 2008. Así que en este momento yo creo que el oro está volviendo a tener favor entre los mercados de capital. Más que nada por la incertidumbre en los tiempos que encontramos. Esto es como contestaría esa pregunta muy, muy difícil de contestar. Muy bien. Vamos, tú y yo podríamos estar conversando, pero durante días del asunto, así que entiendo perfectamente. Sí. Bueno, en 2018, si no me equivoco, escribiste una carta abierta a Warren Buffett, porque Warren Buffett no encontraba realmente mucha utilidad o creía que no era muy inteligente invertir, sobre todo en oro físico. Y pasados un par de años nada más, vemos ahora a Berkshire invirtiendo en oro o en empresas mineras de oro. Sí. Entonces, no es por un lado, una victoria personal tuya un poco sabrosa que empieza a darte la razón y al mismo tiempo, ¿qué crees que es lo que está pasando con inversores justamente como Warren Buffett? Vamos, hay mucha gente que simplemente no invertía en oro físico solamente porque Warren Buffett no lo hacía. Y ahora sí, todo el mundo está corriendo a invertir en metales preciosos. Así que, ¿qué piensas al respecto? Sí, muy buena pregunta. Es muy curioso esa decisión de Berkshire de invertir en Barrick. Yo creo que tomó casi todo el mundo por sorpresa de haber leído esa noticia. Bueno, no me contestó Warren Buffett cuando le escribí esa carta. Pero Warren Buffett es muy interesante porque si lees sus carteras, si lees las carteras de inversión de Berkshire, él está muy alerta, él entiende las razones por qué alguien quisiera comprar oro. O sea, entiende lo peligroso que es el dólar. El peligro de la inflación, entendido como una devaluación de dinero, del dinero común. Y no habla, o sea, no está a favor de las políticas que hace la Reserva Federal. Así que él entiende todas las razones típicas de cómo alguien quisiera invertir en oro, pero no lo hace. Y creo que nada más porque tiene una preferencia a activos productivos. Y está bien.
Pero este año ha cambiado de mente y no, la verdad es que no he leído mucho de por qué hizo esa decisión, pero me parece me parece muy interesante, ¿no? Que en esta época Warren Buffett como que su perfil de inversor y es algo que la verdad es que le gusta hablar mal del oro, le gusta hacer y me parece muy interesante que ha cambiado de mente y que quiere por lo menos comprar una mina en el oro. Para mí, yo lo veo esa decisión como un voto no muy favorable a la economía, a la respuesta frente de esta crisis a los hechos de los bancos centrales. Lo veo como como decimos en inglés, un vote of no confidence, un voto de no confianza en lo que está pasando. Correcto, no es optimista respecto del corto plazo incluso, pero al mismo tiempo también te pregunto, muchos dicen que invertir en oro, tanto físico como en papeles, es muy peligroso. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Es tan peligroso como algunos dicen? ¿O es simplemente porque, a fin de cuentas, no sé, muchos gestores no terminan ganando las comisiones que quisieran al vender oro físico en vez de, por ejemplo, invertir en determinado stock? Sí, buena pregunta. Pues yo creo que cualquier activo puede ser peligroso. Cualquier inversión que piensas hacer puede ser peligrosa. Muchísimo depende del inversor y cómo se está acercando al inversor. Pues es muy peligroso poner todo tu capital en el oro o en cualquier otra cosa. Muy importante es tener en mente los principios pues, fundamentales de invertir y más que nada, yo creo que el principio más importante es el de diversificación y no tener todos sus huevos en la misma ¿cómo es? ¿Cancha? No. Canasta. Canasta, thank you. Gracias, canasta. Entonces, hablando del principio de diversificación, el oro puede ser de mucha ventaja. ¿Por qué? Porque no tiene tanta correlación, ¿así es? Correlación. Correcto. Con otros activos. Y lo que le da al inversor es un activo que puede ayudar a reducir la volatilidad, puede aumentar cuando los otros activos están bajando y además es que tiene comportamiento como activo muy único y soluciona riesgos en el portafolio que otros activos no pueden solucionar. Por ejemplo, riesgo crediticio, riesgo financiero o, digamos, bancario, riesgo de devaluación de la moneda. Riesgos, el oro es que el oro es muy, muy bueno en solucionar estos riesgos, pero invertir es difícil. Es que tienes que construir una portafolio ¿qué quiero decir? No solamente resolviendo unos problemas que están aquí, es que tienes que construir algo que encapsula mucho. Crecimiento de riqueza, protección de patrimonios, que invertir es difícil. Y creo que los inversores corren riesgo cuando piensan que este activo va a solucionar todos mis problemas o voy a poner
un porcentaje mayor de mi capital en cualquier estrategia, porque ahí es cuando entra más riesgo, ¿no? No solamente con... Pero no voy a negar que el oro sí es volátil. Comparando el oro con otros activos hay volatilidad. Y puede ser dañino o puede ser una ventaja dependiendo de cómo lo utilizas en el portafolio. ¿Cuánto recomendarías? Sí, absolutamente. ¿Cuánto recomendarías tú que el oro debería conformar en un portafolio de inversión relativamente común? ¿Qué porcentaje el oro debería conformar mi portafolio de inversión? Bueno, también es otra pregunta que realmente no se puede contestar con una respuesta fácil. Quisiera ver la composición de todos los activos y a partir de ahí hablar un poco en un poco más detalle. Hay datos históricos que si un inversor tiene como el portafolio más común, el 60 y 40, 60 en bonos y 40 en la bolsa. Variable. Ajá, que un porcentaje hasta el 20% en oro pueden aumentar los retornos y reducir el riesgo en el portafolio. Pero no puede salir en la televisión, no puede salir en cualquier medio de comunicación diciendo pon 20% de tu patrimonio en oro porque te van a castigar, ¿no? Te van a decir que estás loco. Vienen los reguladores. Sí, además. Sin embargo, los datos pues sí apoyan a esta conclusión. Es que depende. La volatilidad del oro es algo que tienes que tener en mente, y tener tan alta porción de oro, pues dependiendo del inversor y la tolerancia de riesgo, podría ser mal, ¿no? Yo creo que entre un 4% hasta 10, hasta quizás 15, es un rango que puede ser que vale la pena pensar si puede ayudar en un portafolio. ¿Qué opinión te merece la idea de que no son pocos ya, sobre todo desde las caídas de marzo, sugieren que uno debe adoptar una posición más larga en commodities en general y ponerse más corto en acciones tecnológicas en concreto, por ejemplo? Es decir, sé que también, te estoy haciendo unas preguntas sobre las que, insisto, nos podríamos quedar conversando largo tiempo. Pero, ¿qué opinas más o menos de esta idea? Es decir, los commodities en general tienen un largo recorrido a la vez que tienes que ponerte corto en tecnológicas, ¿o qué piensas tú al respecto? Es decir, ¿se vienen todavía tiempos todavía más complicados a corto plazo como para asegurar todo en commodities a largo plazo? Bueno, es que para mí los commodities no es una inversión. No cabe, es más bien un trade. Si voy a poner capital en commodities, es solamente para comprar barato y vender más caro. Para mí no cabe en la definición de lo que es una inversión. Para mí una inversión es emplear capital en una empresa productiva que va a tener esa capital y lo va a emplear ellos para producir algo más. Y voy a captar un por ciento de esa productividad, más de esta productividad, pues que si no fuera a haber invertido, no hubiera haber pasado. Claro, de hecho es más o menos la definición de Warren Buffett, es decir, es casi como comprar una vaca
y lo que necesitas es que esa vaca esté produciendo leche de manera permanente, el flujo, generando el flujo. Efectivamente, sí, sí. Y entonces, para mí, lo que planteabas, el ponerse corto a las empresas tecnológicas y comprar commodities, puede ser un muy bueno trade, pero no es una estrategia de inversión, en mi opinión. Y la verdad que no puedo comentar si esos son mis comentarios en eso. Sí, puede ser que te sale bien o puede ser Puede ser que te salga mal. Claro, no es sí, tan sencillo ni elemental sí. tampoco. Bueno, en todo caso, lo que pasa, y el motivo por el que te lo pregunto, es que hay quienes dicen también que ahora mismo lo mejor es estar corto en todos los stocks posibles y ponerse a comprar metales preciosos, fundamentalmente oro y plata físicos. Y que además en esa operativa va a terminar siendo el trade del siglo, porque los riesgos que se está observando ya incluso a corto plazo son enormes, ¿no? Alguna vez te he escuchado decir que la inversión en oro físico en realidad no es tanto para hacer un trade ni nada similar, sino es como si estuvieras más comprando un seguro para el conjunto de tu portafolio de inversión, ¿no? Y Yeah. ahí viene a conformar parte entre ese 4, 10 o 15% del portafolio de inversión en general. ¿Qué opinas de esta idea? Bueno, en cuanto a estos comentarios, yo creo que estoy pues de acuerdo con esa análisis. Yo creo que las consecuencias de cómo hemos respondido a la crisis, a la pandemia, todavía no se han manifestado enteramente, que todavía lo peor todavía está por delante que podemos ver. Pero siempre tengo preocupación cuando alguien sale diciendo que esta estrategia va a hacer lo que vas a ganar muchísimo con esta tragedia. Siempre me pone nervioso escuchar eso. Yo creo que en claro que estamos viviendo en tiempos más inciertos ahora mismo, con la crisis, claro, y alguien debe reposicionar sus activos en su portafolio para protegerse de esas consecuencias posibles. Y el oro creo que es un activo muy bueno en cuanto a llevarse a cabo a ese fin. Sin embargo, yo creo que también es muy importante mantenerse líquido en estos tiempos y tener pues un saldo de liquidez para poder captar las posibles oportunidades que pueden salir en tiempos de crisis. Y sí, más que eso es muy difícil decir lo que yo haría o lo que yo recomendaría sin ver un portafolio y hablar con el cliente y es que el mundo de inversión y la meta de invertir es muy, muy difícil. Es muy difícil. Pero bueno, hablando justamente de oportunidades, cuéntame un poco más sobre qué es Monetary Metals, qué están haciendo. Sé que tiene un departamento de asesoramiento. También me puedes decir si asesoran concretamente en el proceso de compra y almacenamiento de metales preciosos. Cuéntanos un poco más sobre Monetary Metals. Sí, claro. Pues lo que estamos intentando hacer con Monetary Metals es ofrecerle al mundo de inversores más opciones en cuanto al oro físico. Hasta el momento, si alguien quisiera invertir en oro físico, pues tenía muy pocas opciones. Comprar el metal, pagar la prima por conseguir el metal, elegir una bóveda en donde almacenarlo
y siempre vas a tener que pagar los costos de almacenamiento y también el seguro. Y obviamente también existen los ETFs, que puede ser una buena opción. Pero en todo el menú de opciones para invertir en oro, siempre van con costos de mantener la posición, de costos de ser el dueño de ese activo, que es diferente que cualquier otro activo. Si compras los bonos, reciben un ingreso en la forma de interés. Si compras la renta variable, pues no pagas un costo de tener la renta variable, puedes recibir dividendos o tienes más upside, ¿no? con ese activo. Pues lo que estamos haciendo Monetary Metals es cambiar un poco ese rango de opciones, y lo que hacemos es ofrecemos la oportunidad de tener oro físico, pero tenerlo con la opción de ganar un rendimiento en el oro que es pagado en más onzas de oro. No importa lo que hace el precio del oro en el mercado, si sube o si baja, tú vas a seguir aumentando tu balance total en onzas de oro. También ofrecemos el costo de almacenamiento y seguro gratis. Así que si alguien tiene una cuenta en Monetary Metals y tiene una cantidad de oro, nunca va a pagar un costo de almacenamiento o de seguro. Entonces, de hecho, llamamos nuestro producto renta fija en oro. Es renta fija en oro. Y más bien queremos darle al mercado más opciones de tener ese activo que viene con muchas ventajas en cuanto a diversificación, reducir riesgo, protegerse contra periodos de tiempo incertidumbres, sistema bancario, etcétera, etcétera, pero también con la adición de un ingreso, de un rendimiento, mientras están manteniendo la posición en el portafolio. Guíame un poco sobre el proceso de inversión inicial que un inversor común tiene con Monetary Metals. Digamos, no debe ser lo mismo asesorar a alguien que quiere invertir $10,000 en oro físico que alguien que tiene 1 millón. Deben haber distintas condiciones, distintas características, más allá de si tuvieras o no que asesorar, por ejemplo, al cliente del $1,000,000 para saber de qué está compuesto y cómo está conformado el resto de su portafolio de inversión. Es decir, Dixon, tengo $10,000, ¿qué es lo que más me recomiendas? Estoy interesado en invertir en metales preciosos. ¿Por dónde empiezo? Sí, bueno, primero hay que abrir una cuenta y hacer todo el trámite de abrir la cuenta. Pues Monetary Metals es una empresa basada en los Estados Unidos, operamos en esa jurisdicción y pues que trabajamos con bóvedas por todo el mundo. Puedes acceder a nuestros productos en múltiples países. Pero en cuanto, es que en cuanto al asesoramiento, eso proporcionamos en cuanto a ya cuando tienes la cuenta abierta, ya tienes tu oro en la cuenta, tu balance de oro. Nosotros podemos proporcionar asesoramiento en cuanto a cómo emplear tu balance de oro en los diferentes productos, los diferentes contratos de arrendamiento que nosotros ofrecemos. No proporcionamos un asesoramiento total, global, con todos los activos, solamente bajo nuestras categorías de productos. Claro, un cliente con 10 onzas, por ejemplo, es muy diferente que un cliente con 1,000 onzas, por ejemplo. Y deben tener en cuenta otras cosas. Pero igual como que decía antes, nosotros operamos con la mente
con una mente que más que nada ponemos muy alto en la lista el principio de diversificación y queremos que nuestros clientes, cuando están invirtiendo en nuestros productos, quieren que ellos usen y utilizan ese principio de diversificación y se manifiesta así, que algún cliente no va a poner todo su oro en un contrato, va a diversificar en muchos contratos con perfiles diferentes de riesgo y retorno. Lo diferente de nosotros es que todo esto se hace en oro con oro. Un contrato de un año que paga un tipo de interés 4% anual no es el mismo que este otro contrato que es de 6 meses y paga un tipo de interés 2% anual. Tienen perfiles de riesgo diferentes y nosotros podemos ayudar a nuestros clientes a entender cuáles son las diferencias y proporcionarles pues consejos en cómo emplear su oro. ¿Cuál es el producto estrella que ofrece Monetary Metals? Aquello con lo que mejor les ha ido. ¿Cuáles son sus principales características? Sí, es nuestro producto renta fija en oro y bajo esta categoría hay dos opciones. Si piensas en como la línea de riesgo y retorno, tienes, o sea, en ese lado tienes menos riesgo y por lo tanto menos retorno, otro lado más riesgo, más retorno. Pues hemos elaborado dos productos que caben más bien en el lado de menos riesgo, menos retorno. Y son lo que llamamos en inglés leases, gold leases. Yo creo que se traduce a contratos de arrendamiento. Son de un año o menos en cuanto a plazo, la duración. Tienen un rango histórico de entre 2% anual hasta 4.5% interés anual que se paga en onzas de oro o en onzas de plata. Y el riesgo es muy bajo en el sentido que el oro está ahí presente en forma física. Nosotros lo tenemos muy visible, hacemos mucho en cuanto a due diligence y mitigación de riesgo para asegurar de que el oro está seguro. Aunque el cliente está ganando un retorno en el oro, hacemos mucho para asegurar que el oro está seguro y no se corre riesgo con el oro. Y no hay riesgo crediticio en esos contratos. El oro que está en el contrato de arrendamiento nunca aparece en la hoja de balance de la empresa que está alquilando el oro. Y para nosotros este es el producto más popular y un producto en que vemos mucha demanda en el mercado por ese producto. ¿Cuál es el mínimo de inversión requerido para invertir con Monetary Metals y en particular con este producto? El mínimo son 10 onzas de oro, que más bien son $20,000, un poco menos ahora, 19,000. Y sí, esta es la cuenta mínima para participar, pero puedes poner en cualquier de los contratos de arrendamiento, puedes poner como 2 onzas, no tienes que colocar 10 onzas totales en un contrato. Sí, y también trabajamos con la plata, ofrecemos contratos con la plata también. Correcto. Bueno, hay algo que siempre me han preguntado a mí mismo también. Me dicen, bueno, a mí me ofrecen, el cliente me dice, a mí me ofrecen distintos productos, comprar el bullion, ¿no? También me ofrecen monedas de águilas
el águila dorada y demás. Y me ofrecen demasiadas cosas y estoy confundido. No sé cuál es la diferencia de comprar simplemente el bullion o comprar monedas de oro. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son las ventajas al mismo tiempo? ¿Por qué hay tanta variedad? ¿No es simple confusión? ¿Todo es lo mismo? ¿O qué es lo que está pasando exactamente? ¿Cómo puedo entender estos distintos productos? Y al final todo termina siendo oro exactamente. Sí, sí, muy buena pregunta. Esta pregunta va pues al corazón de por qué el mercado de oro es tan extraño, porque en el más alto del mercado tiene sus bancos centrales que están comprando pues toneladas de oro y en la parte más baja tiene estos productos raros, águilas americanas, hojas canadienses, todos estos productos, ¿no?, extraños, ¿no? Pues sí, es verdad que los productos que mencionaste son productos que llamamos bullion y son productos de inversión, pero es inversión retail. Es una forma de comprar oro en pocas cantidades, bueno, en cantidades pequeñas y puede ser una buena decisión si si el problema más grande que intentas resolver es que no quiero mi patrimonio en el banco, veo un riesgo del sistema bancario muy grande, entonces quiero sacar mi capital fuera del sistema bancario. Pues no hay muchos activos en el mundo que te pueden resolver ese problema, menos el oro. El oro es el mejor activo para resolver ese problema. Si vemos en la historia lo que pasó en Cyprus, ¿Cyprus? En Chipre. Chipre, El perdón. 2013, ¿verdad? Sí, 2012 o 2013, ya no me acuerdo. 2012, Generó mucho 2012. debate también. Sí. Pues para ellos, cuando se despierten en la mañana, van al banco y se encuentran con un saldo menos de lo que tenía. Pues, ¿cómo puedes defender contra ese riesgo? Realmente la mejor opción es el oro físico, ¿no? Y estos productos, águilas americanas, barras, lingotes de 1 onza o de 10 onzas, es la forma de protegerse contra este riesgo. Más que eso, no veo mucha razón en tenerlos, la verdad. Y creo que después de haber solucionado ese problema, no veo mucha razón de seguir comprando ese tipo de producto, porque es un riesgo muy grande hablando del daño que podría pasar, pero muy pequeño en cuanto a la probabilidad que vamos a vivir décadas, o vamos a vivir muchos años sin ver esa probabilidad. Pues por lo menos en los Estados Unidos, en otros países no es igual. Pero yo creo que hay lugar para estos productos, pero el lugar es muy pequeño y no se debe enfocar mucho capital en ese lugar. Después de esa parte, más bien quieres considerar un porcentaje del portafolio en que quieres tener el oro y lo quieres en una forma más líquida, más económica y también con más opciones. Y ahí entras los ETFs como GLD. Yo creo que yo creo que también lo que ofrece Monetary Metals deben caber en esa categoría. Una posición más a largo plazo que cuando vas a rebalancear tu portafolio, vas a mantener ese porcentaje de oro en tu portafolio. Yo creo que los ETFs, lo que ofrece Monetary Metals, o solamente comprar oro que vas a tener en la bóveda, también puede ser una opción. Hemos hablado hasta aquí de distintas formas de comprar y almacenar oro físico, pero al mismo tiempo yo también quiero saber
¿qué tan fácil es deshacerme de esa posición? ¿Qué tan fácil es vender? ¿En cuánto tiempo puedo hacer esas liquidaciones? ¿Y qué implica, digamos, yo tengo una solicitud, Dixon, hoy quiero vender mi posición en oro, ¿cuándo puedo terminar de deshacer y por dónde, esa posición y por dónde empiezo? Sí, sí, claro. Pues afortunadamente el mercado de oro es muy líquido. Bueno, dejando al lado los productos retail, es muy líquido. Entonces, para deshacerse de una posición, las fechas normales aplican, es T+2, es como el día de hacer el trade, el día de hacer la venta, más 2 días y ya tienes tus fondos. Y sí, pues con Monetary Metals me puedes llamar, me puedes enviar un correo, hacemos la transacción y en 2 días estamos enviando los fondos a la cuenta bancaria que nos das. Ok, fantástico. Quería preguntarte cuánto, para ir cerrando, ¿cuál ha sido la evolución, el crecimiento que ha tenido Monetary Metals? ¿Cuánto tiempo está en el mercado? ¿Qué cantidad de activos tienen bajo gestión y qué cantidad de clientes tienen? Sí, pues la empresa Monetary Metals comenzó en el 2012 y comenzamos con un producto tipo hedge fund y fue un seguro privado. Sí. Seguro privado, sí. Y en ese fue un fondo y en ese fondo estábamos haciendo trades entre oro y plata. Básicamente negociando el gold to silver ratio, el ratio entre oro y plata. Y tenemos un algoritmo, así de... Algoritmo. Algoritmo, ok. Un formulario, ¿no? Un formulario matemático que nos decía cuándo hacer los trades. Evolucionamos hasta en el 2016, no, 2016. Lanzamos con este producto de renta fija en oro, que es nuestro producto más popular, ha crecido mucho. Ahora estamos contando con más que 200 clientes y creciendo. No publicamos nuestros datos de activos bajo asesoramiento, pero estamos como siempre pensamos en onzas, estamos ya trabajando con más que, digamos, ¿cómo es? 10, no, ¿cómo es decir? Ya estamos contando con como miles y miles de onzas, ¿no? Estamos haciendo contratos de arrendamiento que cuentan con, por ejemplo, 2.500 onzas de oro, que sería como $5 millones. Y estamos haciendo muchos contratos de este tamaño por el año. Ok, fantástico. ¿Están trabajando también con clientes institucionales, con banca privada, por ejemplo, también? Sí, ahora sí estamos estamos entrando en este mundo institucional, que ya tenemos algunos clientes institucionales, bancos privados, compañías que quieren utilizar su tesoro cooperativo y quieren poner algo del tesoro cooperativo en oro en nuestros productos, y también algunos non-profits. Bueno, sí, no sé si quieres agregar algo, si se me ha quedado algo en el tintero sobre lo que no te haya preguntado y sobre lo que te gustaría hablar, tanto de Monetary Metals como del mercado o el oro físico y demás. Yo diría eso, que yo creo que vivimos en tiempos
únicos, especialmente en el mundo, en la historia monetaria. Estamos viviendo en tiempos, la verdad, muy interesantes. Y yo creo que el oro, entre todos los activos, ¿no? Entre todos los activos que hay, el oro puede ser que sea el activo más importante, por lo menos tener en la época en que vivimos. Más que nada por la incertidumbre que vemos en el mundo monetario. También hemos publicado un paper de investigación que tiene esos datos históricos a que me refería, a los diferentes porcentajes en el portafolio y cómo comporta el oro si tienes 5% hasta el 20%. Hemos publicado un paper que habla de los datos, de cómo es tener una posición de oro en un portafolio diversificado. Y no, si alguien me quisiera contactar para leerlo, pues estoy aquí, me pueden contactar en correo o lo que sea. Sí, por supuesto, no dudes. Vamos a poner, de hecho, la descripción sobre el documento que mencionas, tanto como la vía, la mejor manera de contactarte en las descripciones. Así que pierde cuidado en ese sentido. Pues nada, estimado Dixon, nuevamente muchas gracias por tu tiempo. Espero que no sea la última vez que podamos conversar, porque es cada vez más interesante. La coyuntura nos empujará a hacerlo. Y pues nada, te mando un fuerte abrazo y tú y yo seguimos en contacto. Vale, muchas gracias, Mauricio. Un placer. Muchas gracias. A ti. Chao, nos vemos.